Empezaré por el principio, señorías. Yo conocí a Santos Cerdán en el año más o menos 2014. Cuando llegué a la Secretaría General del Partido Socialista, él ya desempeñaba tareas de responsabilidad en el Partido Socialista de Navarra. En el año 2017, cuando presenté mi candidatura a las primarias para la Secretaría General, Santos Cerdán fue, junto con otros muchos militantes de mi organización, una de las personas que me apoyó y me aupó para ganar esas primarias. Otra de las personas fue José Luis Ábalos. En el Congreso Federal de julio del año 2017, como saben, José Luis Ábalos fue nombrado secretario de organización, Santos Cerdán fue nombrado responsable de coordinación territorial de esa Comisión Ejecutiva Federal. Y en el año 2021, tras la salida de José Luis Ábalos, tanto del Gobierno como de la organización, elegí a Santos Cerdán como secretario de organización. Ese fue mi error, confiar en él, confiar en ellos, y lo hice porque en ese momento yo estaba convencido de que Santos Cerdán era una persona íntegra, humilde, comprometida con la causa socialista, porque no existía ningún indicio delictivo o acusación formal contra él. Un año después, en noviembre de 2024, surgieron, como saben ustedes, en los medios de comunicación, los primeros rumores acerca de la supuesta participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Cuando los leí en la prensa, mi primera reacción, evidentemente, fue de incredulidad. Los rumores carecían de concreción, de fuentes fiables o pruebas, y se producían además en un contexto mediático de desinformación en la que nos empezábamos a acostumbrar a leer noticias falsas casi a diario. En todo caso, convoqué al propio Santos Cerdán para conocer su versión. Él lo desmintió todo y me aseguró que eran acusaciones infundadas. Y yo, señorías, le creí. Le creí porque creía conocer la vida sencilla que él llevaba a Madrid, también en su pueblo de Navarra, y porque le había visto trabajar durante 4 años sin que diera muestra alguna de lo contrario. En aquel momento pensé además que estaba haciendo lo correcto. Y pese a que debo respetar, lógicamente, el principio de presunción de inocencia, para mí resulta evidente que me equivoqué. Hace poco menos de un mes, ustedes lo saben bien, apareció el informe de la Guardia Civil, de su unidad UCO. Ni yo ni nadie de mi gobierno conocía de su contenido, de su existencia. Nos enteramos de su contenido, como el resto de los ciudadanos y ciudadanas, por los medios de comunicación. Y, por tanto, creo que esto es importante relevarlo o revelarlo y subrayarlo, porque en mi gobierno no existe la mal llamada policía patriótica que operó en otro momento contra las investigaciones judiciales. Dicho informe recogía graves indicios delictivos que apuntan a la existencia de una supuesta trama delictiva en la que tanto Santos Cerdán como Koldo García y José Luis Ábalos cobraban mordidas de empresas. Pero es que además ese informe y esos audios contienen comentarios y conductas machistas que están en las antípodas de mis valores y de lo que mi partido representa. Y en este sentido, señorías, sí quisiera reivindicar el compromiso de mi organización con la abolición de la prostitución. Señorías, descubrir ambas cosas fue un duro golpe para mí, lo he dicho en reiteradas ocasiones desde que se dio a conocer este informe, lógicamente para mi organización, para el Partido Socialista Obrero Español y para millones de ciudadanos progresistas que confiaron en nuestro proyecto. Soy muy consciente de ello y por eso a todos ellos y a todas ellas quiero pedirles una vez más disculpas. Corresponde, por tanto, a la justicia determinarlo, pero yo como persona que los nombró, evidentemente tengo parte de responsabilidad y la asumo. Quienes llevan 7 años pidiendo elecciones y, por supuesto, mi dimisión desde la moción de censura del año 2018 se han apresurado a eso, a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla, para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. Por eso, señorías, quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar. Y voy a continuar por 3 razones. La primera de ellas es porque soy un político limpio, que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos. Sé que en estos casos es lógicamente difícil no creer, o mejor dicho, es más difícil no creer que creer. Y entiendo que haya ciudadanos y ciudadanas que tengan dudas sobre lo que sabía y lo que no, pero yo no las tengo. Y por eso voy a defender la integridad del proyecto político que tengo el honor de liderar.
En segundo lugar, señorías, voy a continuar porque aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que de una u otra manera han venido apoyando la acción del Gobierno desde el inicio de esta legislatura. Sé, señorías, que no están siendo días fáciles para esos grupos parlamentarios que apoyaron mi investidura como presidente del Gobierno. Sé que están bajo mucha presión, pero quiero decirles a todos y cada uno de ellos que voy a estar a la altura, que voy a satisfacer sus expectativas de regeneración y de lucha contra la corrupción y que voy a cumplir con los compromisos que tengo con ellos. De hecho, esa es en parte la tercera razón por la que no tiraré la toalla, porque el proyecto político que tengo el honor de representar desde hace 7 años va mucho más allá de mi persona y aún no está culminado. Miren, es evidente que la coalición ultraderechista del Partido Popular con Vox llevan años construyendo la idea de que soy un presidente megalómano, que se aferra al cargo para montar en el Falcon y vivir en el Palacio de la Moncloa. Silencio, señores diputados. Hacen esa caricatura, evidentemente, como hemos denunciado en muchas ocasiones, para deshumanizar al adversario político y porque creen, además, que este cargo es un privilegio a disfrutar y no un alto honor y una gran responsabilidad que ejercer, porque así es como entiende el Partido Popular y Vox el poder. Pero no en mi organización, ni por supuesto yo lo veo de ese modo. Para nosotros y para nosotras el Gobierno es un alto honor, sin duda alguna, pero también es una inmensa responsabilidad y es una gran oportunidad de transformar para bien la vida de la gente. Es una responsabilidad por la confianza que depositaron en nosotros millones y millones de personas que quieren que sus derechos crezcan y no haya una involución, que se respeten en definitiva. Y también es una gran oportunidad para mejorar la vida de la gente, para seguir convirtiendo a España en un referente mundial de crecimiento económico, de transición verde, de bienestar social y también de avances sociales en derechos y en libertades. De avances sociales en derechos y en libertades. Y esa oportunidad no es solo mía, es de muchos que se dejan la piel cada día para estar a la altura. Por eso, señorías, no voy a tirar la toalla y voy a continuar, porque tenemos un gran proyecto de país en el que confían millones de personas, un proyecto que no podemos abandonar por la corrupción y la zafiedad de unos pocos que, por cierto, no pidieron permiso al resto y que fueron egoístas, que les dio igual jugarse lo que nunca fue suyo, que es la dignidad del Gobierno y el presente y el futuro de España. Señorías, les pido que miren un momento hacia atrás y juzguen también mi labor y la acción de este Gobierno de forma integral y honesta. Porque creo que si lo hacen los ciudadanos, verán que nuestra hoja de servicios es clara y muy positiva. En enero de 2020 presenté en esta Cámara las prioridades y compromisos que guiarían la acción del Gobierno de coalición progresista. Prioridades y compromisos que rubricamos también el pasado mes de noviembre del año 2023 ante una nueva mayoría parlamentaria. Hoy, años después, y a pesar de las enormes dificultades vividas, podemos decir con humildad y también con datos que estamos cumpliendo con esa hoja de ruta. Dijimos que crearíamos empleo y hoy tenemos el mayor número de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social de la historia. Dijimos que generaríamos riqueza y hoy somos una de las economías que más crece en Europa y acabamos de superar en PIB per cápita nada más y nada menos que una gran economía como la japonesa. Dijimos que mejoraríamos el poder adquisitivo de los ciudadanos después de muchos años de recortes y de merma de la renta disponible. Y hemos aumentado la renta disponible de los hogares en 11 puntos, señorías, por encima de la inflación. Dijimos que transformaríamos nuestro tejido productivo, que reindustrializaríamos nuestra economía en verde y también en digital. Y hoy exportamos más servicios no turísticos por un valor de 7.000 millones de euros mayor a los ingresos por turismo, justo al contrario de lo que ocurría en el año 2018, el último año de la administración conservadora de Mariano Rajoy. Dijimos que lideraríamos la transición ecológica y hoy somos la cuarta gran economía más sostenible del mundo, según prestigiosas universidades como la de Yale. Dijimos que revertiríamos los recortes de Mariano Rajoy a nuestro estado del bienestar y hemos invertido nada más y nada menos que un 36% más en servicios públicos y prestaciones sociales que lo hacía el Partido Popular bajo sus gobiernos. Dijimos que resolveríamos y devolveríamos al terreno de la política los conflictos territoriales que amenazaban con fracturar a nuestro país y hemos logrado recuperar esa confianza política, esa convivencia y esa cohesión territorial en las instituciones y reimpulsar el autogobierno de los territorios. Dijimos que convertiríamos a España en un actor importante en la escena internacional y europea. Y hoy somos un referente global en defensa del multilateralismo, del comercio abierto, del derecho internacional y de la paz. Hemos conseguido muchas cosas en estos años. Nadie puede negarlo, señorías. Como tampoco negamos nosotros que aún queda mucho por hacer, muchísimo.
Todavía tenemos que alcanzar el pleno empleo, sobre todo entre los jóvenes, mejorar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores. Todavía tenemos que mejorar nuestro sistema científico, educativo, también sanitario. Todavía tenemos que eliminar las injusticias que afectan a distintos colectivos y también a los jóvenes, sin olvidar al 51% de nuestra población, que son los derechos y las libertades de las mujeres. Todavía tenemos que hacer efectivo el derecho de todo ciudadano y ciudadana al acceso a una vivienda digna. Todavía tenemos que culminar ese proyecto siempre inconcluso que es el modelo autonómico. Y, sin duda, todavía tenemos que resolver el problema de la corrupción en nuestro país. Miren, España es un país que funciona conforme a la ley. Los datos, insisto, indican que en España no hay una corrupción sistémica, ni endémica, ni tampoco existe impunidad, como dicen algunos. Cada día en España, señorías, en todas las administraciones públicas, desde el ayuntamiento más pequeño hasta la Administración General del Estado, se celebran cientos, miles de contrataciones públicas y la práctica totalidad cumple escrupulosamente con la ley. La inmensa mayoría de nuestros servidores y servidoras públicos trabajan con integridad y con una vocación intachable. Y la inmensa mayoría de nuestras empresas compiten con honradez y respeto a las normas. En todo caso, es evidente que esa integridad no es absoluta, que en nuestro país sigue habiendo corruptos y corruptores, sigue habiendo políticos y cargos públicos de todas las ideologías procesados por malversación, por cohecho o por blanqueo de capitales. Sigue habiendo también pocos, pero los hay, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo el comisario Villarejo, acusados de revelación de secretos, falsedad documental y organización criminal. Sigue habiendo empresarios. If I wanted to learn English in just a few weeks, si quisiera hablar inglés en semanas, lo haría. Por eso, señorías, lo que quiero decir con esto es que en España no existe una corrupción sistémica. Y si existe esa corrupción, que la hay, también si lo vemos en términos históricos, con perspectiva histórica, es mucho menor que en el pasado. Pero sigue existiendo. Y la causa es un grave daño a las instituciones, a la confianza en nuestras instituciones democráticas, al tejido productivo y, en definitiva, a nuestra ciudadanía. A lo largo de los últimos años, el Gobierno de coalición progresista ha puesto en marcha o adoptado más de 30 medidas para combatir esta lacra. Hemos hecho muchas cosas, también con el apoyo de una amplia mayoría de grupos parlamentarios en esta Cámara. Hemos modificado lo que hizo la anterior administración del Partido Popular, que es la modificación del Código Penal para derogar los límites a la instrucción de macrocausas, penalizar el enriquecimiento ilícito de cargos públicos, ampliar la corrupción también al ámbito privado, tipificando nuevos delitos entre particulares. Hemos reforzado los recursos de la Fiscalía Anticorrupción, hemos incrementado en un 61% los recursos y los efectivos de la UCO, de la Guardia Civil, hemos protegido a quienes denuncian corrupción mediante la Ley de Protección del Informante y la creación también para ello de una autoridad independiente específica. Hemos aprobado un sistema de integridad para la Administración General del Estado, que incluye, entre otras cuestiones, canales de denuncia, protocolos de gestión de riesgos, mecanismos también de evaluación. Y hemos impulsado una ley de transparencia y de intereses de grupos, o de integridad de los grupos de interés, mejor dicho, ya en tramitación parlamentaria, que dotará de luz y de reglas a la actividad de los lobbies, de los grupos de presión en nuestro país. Creo que esta actividad reformadora, señorías, es importante, no ha sido casual, ni por supuesto tampoco improvisada. Empezó en el año 2020, en enero de 2020, el año de la pandemia, y ha ido avanzando a lo largo de las dos legislaturas como fiel reflejo de una voluntad real y compartida por erradicar la impunidad, por reforzar la rendición de cuentas y por blindar nuestra democracia, frente a la corrupción. Hemos avanzado mucho, señorías, pero es obvio, resulta evidente que no es suficiente. Las 35 causas de corrupción que se abrieron el año pasado en nuestro país, algunas de ellas a partidos políticos de distinto signo, nos demuestran que se necesita hacer más. Que los partidos políticos, los gobiernos de las distintas administraciones, las empresas, tienen que adoptar más medidas. Y yo, como presidente del Gobierno, tengo la mayor responsabilidad en todo ello y la voy a asumir. Voy a afrontar el problema de la corrupción y lo vamos a superar, señorías, como hemos hecho con otras muchas crisis que durante estos últimos 7 años hemos tenido que afrontar y gestionar. Este fin de semana, a nivel de mi organización, anuncié no solamente una reestructuración profunda de la Comisión Ejecutiva Federal, sino también un contundente paquete de reformas de sus estatutos y fórmulas de trabajo. Un paquete de reformas que, unidas a las que ya entraron en vigor en los últimos años, permitirán evitar que tramas corruptas como la protagonizada en este caso por los dos secretarios de organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, no vuelvan a darse en el seno de mi partido. Y convertirán, por cierto, al Partido Socialista en el partido con los mecanismos y las reglas más ambiciosos en materia de transparencia y de compromiso feminista. Tenemos que actuar dentro de la organización, de nuestras organizaciones,